individualmente. Y le está pidiendo a sus discípulos de trabajar para Él. Ahora, hay una cosa, y esto quiero que quede bien en claro con respecto a la obra del Señor. El Señor claramente nos dice a nosotros, todo tiene un tiempo debajo del sol. Hay un tiempo para descansar, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para lo que es estar con la familia, hay otro tiempo para estar en las cosas del Señor. Tiene que haber un balance en nuestra vida donde cada uno de nosotros, lo que podamos aportar para la obra del Señor, cuando uno empieza a hacer una cosa, otro empieza a hacer lo otro. Cuando venimos a ver, mis hermanos, ¿se imaginan ustedes 100 personas haciendo lo que les corresponde en la hora o 2 horas que tengan, ya sea por semana, para disponer para el Señor? ¿Se imaginan ustedes cada uno haciendo su parte? Mis hermanos, vamos a ver el fruto en una manera bien pronto, porque hay algo que notamos, el por qué el Señor no aguanta tanto a los perezosos. El perezoso se la pasa deseando de las cosas, que las cosas fueran diferentes. ¿Te has puesto a pensar en eso? La gente que realmente, yo me he dado cuenta de esto en 26 años. Los que más critican son los que menos hacen en la iglesia. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no lo hacen lo otro? Y bueno, hermano, ¿por qué no arranca? Oh, no, eso no es para mí, eso lo tienen que hacer los demás. El perezoso nunca alcanza nada, el perezoso es negligente, no pone interés, no pone cuidado en lo que tendría que poner cuidado, no tiene ninguna obligación que desempeñar, está esperando a que todos los demás hagan las cosas por él. Y la razón por la cual no podemos dilatar más tiempo y ser diligentes en estas bases, yo les quiero compartir algunos versículos, ¿ok? Les quiero compartir algunos puntos, el por qué yo considero que no debemos de perder más tiempo, ¿ok? Así que fíjense, dice allí que tiempo de pasar, se levantó bien de mañana, actuó inmediatamente, y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo. ¿Por qué? En primer lugar, por esto. Efesios 4:27 nos dice esto. Ni den lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Tiempo que nosotros no dedicamos para el Señor, o estar en oración, o estar en la lectura bíblica, le estamos dando lugar al enemigo. Y fíjate tú lo siguiente. ¿No has escuchado esto anteriormente? Dime con quién andas. ¿Y qué? Y te diré quién eres, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que con el Señor vamos a estar así de brazos cruzados? ¿Qué creen ustedes? El Señor va a decir, oye, vamos. Cuando no damos tiempo para el Señor, estamos dando nuestro tiempo a otras cosas y el enemigo aprovecha ese tiempo mal usado. Número 2, Juan 10:10 nos dice lo siguiente. Tenemos que estar alertas y tomar acción por la siguiente razón. El diablo, dice, es un ladrón cuya intención es hurtar, es matar y es destruir. Le damos tiempo al enemigo. Piensa en esto. Cuando no hay cuidado en los matrimonios, cuando no se cuidan el uno al otro, tarde o temprano empieza eso a deteriorarse. El enemigo viene con la intención de robar, de hurtar, de matar y de destruir. Él no se va a detener hasta que no vea destrucción en la familia. Y pensemos en esto, lo que está pasando en nuestros días. ¿Cuántos chicos que no saben ni conocen, algunos ni conocen a sus padres? ¿Cuántos matrimonios que están destruidos? ¿Cuántos hijos que están a la deriva porque no tienen una figura de su papá o de su mamá? O de ambos, viene para robar, viene para hurtar, viene para destruir, y por lo tanto no podemos estar tranquilos. ¿Cómo podemos estar tranquilos sabiendo que hay a una persona, un ser tan malvado, cuya intención es de destruir a los matrimonios, destruir a nuestros hijos, destruir la sociedad y destruir naciones? Tercero, 1 de Pedro 5, verso 8 nos dice esto. Nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Un descuido y allí, ¿sabes lo que hace el león? Yo no sé si has visto algún león, pero Dios mío, da miedo. Vuelvo a repetir, yo tuve la oportunidad de estar parado enfrente de un león, había venido en el hotel donde yo estaba trabajando, trajeron
como una especie de circo, qué sé yo, y el dueño del circo me dice, ven, te quiero mostrar a los animales que tenemos. Y me puso enfrente de un león. Oigan, no le exagero, con pelo y todo, esa cabeza era una cosa así grandota. Y yo no sabía para dónde mirar, porque yo lo tenía así y este león estaba la cara. Y yo decía, patitas, ¿para qué te tengo? Ya tenía ganas de salirme volando de ahí porque le digo, no vaya a ser que sueñe conmigo, se salga de la jaula y me va a buscar. Y va a decir, mira qué rica carne argentina que tiene este. Con chimichurri y todo. Cuarto, 2 Corintios 2:11 dice esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus planes malintencionados que él prepara con astucia. No ignoramos. Y no tome ventaja sobre nosotros porque no ignoramos las maquinaciones. Este es el plan de Satanás. Tentar, dividir, destruir. Quinto, Lucas 12, versículo 40. El Señor dice, debemos de estar preparados porque a la hora en que no sabemos, vendrá el Hijo del Hombre. No está diciendo ni la hora, no está diciendo el día, ni el mes, ni el año. No está diciendo estén listos todo el tiempo, porque no saben a qué hora va a venir. Y hay algo que yo me he dado cuenta, es lo siguiente. Todo lo que hagamos, escuche esto, todo lo que hagamos tiene lo que es un efecto eterno. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener un efecto eterno. Si no compartimos el evangelio a una persona y se muere, tiene un efecto eterno. Esa persona va a ir a un infierno por culpa mía. Si ganamos almas para Cristo, si compartimos la palabra del Señor, si hacemos discípulos, hay algo, fíjense ustedes que el versículo número 2 dice, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. No solamente Josué, pero estamos hablando aquí del liderazgo que el Señor desea. Desea los hombres, mis hermanos, los varones, que tomen su lugar, el lugar que le corresponde en un matrimonio, que dirijan a la familia, que dirijan a la esposa, que sepan tomar el lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es una responsabilidad tremenda. Y Dios espera que cada uno de nosotros tomemos lo que es esa decisión de que Josué se levantó de mañana, pero no solamente él. Dice que todos los hijos de Israel partieron de Sittim, vamos para el Jordán, vayamos hacia Jericó, porque Dios va a empezar a darnos la heredad. Qué lindo que es. Salen de Sittim, que está al noreste del Mar Muerto o el Mar Salado, y mis hermanos se dirigen a lo que es el oeste. Empezaron a llegar allí donde está el río Jordán. Pero hay una cosa, dice aquí que recorrieron el campamento. Recorrieron el campamento. ¿Por qué recorren el campamento? Es una cosa, estaban observando si todos estaban listos para empezar a hacer lo que les correspondía hacer. Había un plan, querían compartirlo. Al estar allí, estos oficiales tenían que cruzar este río. Ahora, hay algo, yo estaba mirando el río Jordán. Para aquellos que no hayan visto fotos del río Jordán, Jeremías 12, versículo 5 nos dice a nosotros que estaba rodeado de arbustos espesos. Y yo estuve mirando fotos de la mayor parte de ese río. Y mis hermanos, está cubierto de arbustos. Es bastante difícil poder llegar hasta donde está este río. Son muy pocas los lugares donde uno puede llegar hasta ese río sin ningún problema. Segundo, vemos nosotros allí, sobre todo en lo que respecta este río, en el tiempo que estaban por pasar era cuando el río estaba más alto. Y podemos ver eso después en los versículos 14 en adelante, pero las corrientes van tomando fuerza. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con estos obstáculos? Pues piensen ustedes, estamos viendo alrededor de 1 millón y medio de personas que están por pasar por medio de ese río. Pero era un obstáculo. ¿Cómo hacen para pasar con las carretas? ¿Cómo hacen para pasar con todo aquel armamento que ellos tenían? Bueno, vamos a ver cómo se debe de hacer. En versículos 2 al 4. Vayan conmigo allí.
Y sobre todo presten atención al 3. 3 y el 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová, nuestro Dios o vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acercarán a ella. Ahora vamos a ver, en primer lugar, el versículo 3 nos está diciendo esto. ¿Cómo podemos confrontar los obstáculos? Bien sencillo, lo dice aquí. Fíjense en ustedes, seguir a Dios. Mandaron al pueblo, cuando vean el arca de Jehová, el Dios de ustedes, y los levitas, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, en pos de esta arca. Yo quiero hablar un poquitito con respecto al arca del pacto. El arca, como bien dije, representaba lo que es el pacto de Dios con esta nación. Ahora, en ese pacto que Dios había dado con su pueblo, en esa arca estaba hablando de su presencia. De esa arca del pacto estaba hablando de su provisión. Esa arca estaba hablando con respecto a lo que es su palabra. Está hablando de sustento. ¿Por qué? Porque vemos nosotros lo siguiente. Por ejemplo, en lo que respecta a la guía de Dios, había lo que es la vara de Aarón. ¿Se acuerdan ustedes? Estaba reverdecida, dice que había salido un fruto. Pero esa vara representaba algo en el cual voy a estar hablando un poquitito al respecto de ella. Estaba la palabra de Dios, que son los dos bloques, aquellas dos piedras de los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios. Estaba allí en esa arca. Y vemos que había sustento, porque había el pan, el maná del cielo, había una porción de ese pan que estaba allí adentro por igual. Vemos a esos dos querubines que están con su cabeza agacha y sus alas extendidas así, uno mirando enfrente del otro, mostrando la reverencia de lo que es estar en la presencia de Dios. Y por lo tanto, por ejemplo, la tapa donde estaban esos ángeles, se les llamaba lo que es la tapa del propiciatorio. Para que ustedes puedan entender o tener una idea de lo que quiere decir propiciación o propiciatorio, significa simplemente esto, significa cubrir, significa lo que es aplacar, apaciguar, limpiar. Esa tapa representaba eso, el arca o la tapa de la propiciación estaba allí para que el sacerdote, cuando rociaba la sangre, mis hermanos, de aquel cordero, para aplacar la ira de Dios, y no solamente eso, el enojo de Dios por los pecados cometidos. Y vemos por igual que Pablo hace referencia a esa palabra propiciación porque tiene en mente lo que representaba aquella arca. Romanos 3, versículos 24 y 25, donde nos dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Los dos querubines en reverencia a aquella presencia de Dios, estaba el maná que representa el alimento. ¿No es interesante? Fíjense en ustedes todo esto. ¿No es interesante lo que este arca representa? El maná, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maná del cielo. Empezamos a ver que estaba la vara de Aarón, que es símbolo de autoridad. Estamos viendo que aquella vara se usó para hacer los milagros y para guiar al pueblo. Esa fue la vara que tocó el río y dice que se convirtió en sangre. Y otros milagros tremendos fue a través de aquella vara, aquella autoridad que tenía Aarón como sumo sacerdote. Estaban las dos tabletas de piedra con los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Juan capítulo 1? El verbo de Dios, la palabra de Dios. Él es la palabra viva. Él es, mis hermanos, el maná del cielo. Él es nuestra guía a través de su Santo Espíritu. Todo representando al Señor, todo representando al trono de gracia. Esto es algo maravilloso y Josué lo que está diciendo con los oficiales, cuando ustedes vean el arca, síganlo, porque representa la presencia de Dios, representa el sustento de Dios, representa lo que es la guía del Señor, representa la palabra de Dios. El verso 3 nos dice lo siguiente: y los levitas sacerdotes que la llevan. Esto es algo importante, y versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Levitas sacerdotes, servidores en el templo, servidores en el sentido que servían en el santuario, en distintas capacidades.
Vemos levitas que se dedicaban a la música, vemos levitas que se dedicaban a lo que es la palabra de Dios, enseñar